Padre, en el nombre de Jesús, estamos listos, Dios, para escuchar y estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría para que todo lo que aquí tratemos, oh Dios, sea para tu gloria y para edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando Jesús fue tentado, ¿qué Jesús usó? La palabra. El creyente que no aprende la palabra de Dios es un creyente débil espiritualmente. ¿Sabe? El enemigo no te va a preguntar cuántas veces tú saltaste, cuántas veces tú brincaste, cuántas veces te caíste en el suelo. No. Tú no le vas a decir, diablo, mira, ayer yo recibí una unción tan poderosa que yo me caí, me revolqué en el suelo y yo di 10 brincos y 10 saltos. Te echo fuera. No, el diablo va a huir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que, hermano, no guarde esa espada, afile esa espada. Y usted que está aquí en esta noche, usted tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usted hoy la va a afilar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La carne no ama la palabra, la carne le da sueño estudiar la Biblia. A la carne le aburre leer la Biblia. Pero necesitamos leer la Biblia para que el Espíritu Santo de Dios fluya en nosotros a través de esa espada que Él nos ha dado, que es la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a comenzar una serie basada en el libro de los Hebreos. Y hoy tenemos, como lo ven en la pantalla, Jesús, la suprema revelación de Dios. La suprema revelación de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios se ha revelado de diversas maneras y de muchas formas. Ahora bien, la suprema revelación de Dios, ¿quién es? Jesús. ¿Estamos listos? Vamos al libro de Hebreo. Hebreo capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La verdad central en esta noche es que Dios se ha dado a conocer de muchas maneras al hombre. Y la revelación máxima se dio en la persona de Jesucristo. Dios se reveló de muchas maneras. La serie de estudio que vamos a estar viendo desde hoy son 6. Hoy es la primera, Dios mediante, si el tiempo nos da para terminarla. Jesús, la suprema revelación de Dios. Número 2, Jesús provee gran salvación. Número 3, Jesús superior a Moisés. Número 4, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Jesús, vamos a ver la superioridad de su sacerdocio. Jesús, ministro y ofrenda de nuestros pecados. Dios habló por medio de los profetas. Dios habló por medio del Hijo. Jesucristo fue exaltado y Cristo superior a los ángeles. Ahora, al entrar al libro de los Hebreos, tenemos que dar algunos datos de esta carta del libro de los Hebreos. Hermano, esta carta del libro de los Hebreos fue escrita a cristianos hebreos.
¿Quiénes son los hebreos? Los judíos. Recordemos que la Biblia hace distinción en dos pueblos, los judíos y los gentiles. El pueblo judío, el pueblo de Israel. Muchos del pueblo de Israel se habían convertido a Cristo. Pero estos cristianos hebreos que se habían convertido a Cristo eran perseguidos por cristianos legalistas que viajaban a las iglesias arguyendo que los creyentes debían mantener un estilo de vida del Antiguo Testamento. Sí, ustedes, ¿verdad?, aceptaron a Jesús. Qué bueno que aceptaron a Jesús, pero déjenme decirles, le decían estos legalistas, ustedes tienen que obedecer lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Ustedes no se circuncidaron? Ah, no, pero así no. Ustedes tienen que circuncidarse. Y ustedes no guardan el sábado. No, ustedes tienen que guardar el sábado. Es verdad que Cristo salva, pero ustedes tienen que guardar su sábado. Entonces ellos viajaban por las iglesias, esos cristianos legalistas, diciendo, ustedes si no hacen esto, no se van a salvar. No se van a salvar completamente. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos tiene que escribirle esta carta a esos cristianos hebreos para decirle que la única satisfacción para la salvación del ser humano es Cristo, no el legalismo. ¿Sabe? Mucha gente pone al legalismo, por ejemplo, estas cuestiones como guardar cierto día, usar cierto tipo de atuendo o dejar de comer cierta cosa por encima de Cristo. Es común ver a muchas de estas personas decir, bueno, si tú no guardas el sábado, te va a perder. Ah, pero entonces no es Cristo que salva. Ah, si tú no usas la farda como yo quiero que tú la uses, te va a perder. Ah, pero entonces la salvación mía no está en Cristo, sino en la falda. Entonces, eso era lo que el escritor de los Hebreos quería que los cristianos hebreos, los cristianos judíos, confirmen y afirmen en su vida que lo único que necesitan es a Jesucristo, solo Cristo. Por tanto, esta carta demuestra que Cristo es la verdad de la institución del Antiguo Testamento. Y todo lo que el Antiguo Testamento decía era sobre Jesucristo. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Todo lo que el Antiguo Testamento habla es preparando el camino hacia la manifestación de la plenitud de la revelación de Dios. Los creyentes no tenían que retroceder experimentando su nueva vida en Cristo. ¿Cuándo fue escrita esta carta de los Hebreos? Esta carta de los Hebreos parece que fue escrita en el año 67 al 69, dice del 68 al 69. Pues del 67 al 69. Porque hay un evento histórico muy importante en los hebreos, en los judíos, y es que en el año 70 el emperador Tito destruyó todo el templo. Y como el emperador Tito destruyó el templo, en el libro de los Hebreos, cuando el escritor escribe, hace como énfasis de que esos sacrificios que se hacían en el templo se estaban haciendo en ese tiempo que escribió. Por eso se señala que la carta a los Hebreos fue escrita del 67 al 69. ¿Quién es el autor del libro de los Hebreos? ¿Quién es el autor de esta carta de los Hebreos? Si usted están, hermano, en su Biblia, abran su Biblia o prendan su Biblia.
Enciéndanla en sus celulares. Hebreo 1, si usted se pone a ver que Hebreo capítulo 1 no inicia con el autor. Es decir, desconocemos quién es el autor del libro de los Hebreos. Hay algunos candidatos. Unos dicen Pablo, otros dicen Bernabé, otros dicen Apolos, otros dicen y Pablo en hebreo y Lucas lo tradujo al griego. ¿Por qué muchos dicen que fue Pablo? Porque en los últimos capítulos del libro de los Hebreos se habla de Timoteo y de algunos nombres que son afines a lo que Pablo refiere en sus cartas. Otros dicen que fue Apolos, porque como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Apolos era un hombre elocuente y conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Por tanto, para escribir el libro de los Hebreos conocía mucho el Antiguo Testamento. Otros dicen Bernabé, porque Bernabé era de la tribu de Leví. Y Bernabé, que era compañero de Pablo, que conocía también a Timoteo, Bernabé tenía un amplio conocimiento de todo ese sacerdocio levítico. Y cuando veamos Hebreos por completo, nos va a dar un panorama de cómo era la administración del sacerdocio en el templo. Pero, hermano, no podemos afirmar que es uno o el otro, porque donde la Biblia calla, nosotros también debemos callar. Amén. Usted no puede decir que fue alguien si la Biblia no dice que es fulano. Saben, hay algunas traducciones que hasta le han atribuido a Hebreo la paternidad de Pablo. No, pero si la Biblia no dice que fue Pablo o que fue Apolos, yo no puedo decir Pablo, el escritor del libro de los Hebreos. Así que su paternidad, la Biblia es maravillosa, y si ella cayó ahí de no darnos a conocer quién fue que escribió Hebreo, nosotros tenemos que dar gloria al Señor. Ahora bien, su inspiración es indiscutible. Esta carta a los hebreos se dirigió a los cristianos hebreos. Y Hebreo 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. Hermano, Dios habló muchas veces. Dios ha hablado muchas veces. Y dice el texto, muchas veces y de muchas maneras. Gloria a Dios. Hermano, Dios ha hablado a su creación muchas veces y de muchas maneras. Interesante que el hebreo comienza con Dios. No comienza con su autor. Comienza Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Sí, se presenta como ese interés de que Dios tiene que su creación le conozca. Dios no es un Dios silente. Dios es un Dios que habla. Amén. Históricamente hay personas que han querido insistir en presentar a Dios ante la imposibilidad. Jovencito en su escuela que le preguntó, ¿y tú crees en Dios? Digo, sí, yo soy cristiano, pero tú no has visto a Dios. Dios no existe. Y Leví le dijo, pero sí, ese Leví que está ahí. Qué bueno, mis amados hermanos, cuando nuestros hijos crecen, tener la manera como le va a responder. Y por eso estoy gozoso de que usted vino esta noche
a estudiar la palabra de Dios. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios es el único Dios verdadero que se ha ocupado en darse a conocer a la humanidad. Es el ser humano quien se ha alejado de Dios. Es el ser humano que no quiere conocer a Dios, porque sabe que al conocer a Dios va a tener que dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, como no quieren que Dios se meta con su vida, no quieren a Dios en su vida. Se resisten a creer que todo lo que hay aquí es porque lo hizo Dios. Y mejor prefieren creer, porque hermano, esto es cuestión de fe. Ellos creen que esto vino de la nada, pero nosotros creemos en Dios. Esto es una fe, ellos tienen su fe en eso, en lo vano, en lo transitorio. Pero nosotros sí creemos que Dios lo hizo. Otros creen que fue el mono, y eso es una creencia. No, yo digo, no, es verdad que nos gusta el guineo, pero no somos tan feos, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, creemos en Dios, ellos creen en lo que han elegido creer. Pero nosotros hemos decidido creer que Dios existe, que Dios es real y que Dios se ha revelado a la humanidad. Dios habló de varias maneras en el Antiguo Testamento. Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios le habló a Elías con una voz suave y apacible. Dios le habló a Isaías por una visión celestial. Dios le habló a Oseas por medio de una crisis familiar. Dios le habló al profeta Amós por un canastillo de fruta. Dios habló en el Antiguo Testamento muchas veces y de muchas maneras. El libro de los Hebreos, por eso, contiene 82 referencias del Antiguo Testamento. 82 referencias del Antiguo Testamento. Pero como nos dice Romanos capítulo 1, verso 17 al 20, Romano nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí viene el verso clave. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Escuchó? Las cosas invisibles de Dios se hacen manifiesto en su creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y por eso Pablo dice, no tienen excusa. La gente ve un auto último modelo, eso Tesla, dice, wow, pero qué maravillosos ingenieros hicieron ese auto. O cuando ven esos robots o ese celular de alta gama, dicen, wow, pero esos ingenieros, que Dios los bendiga. Ellos son tremendos. Pero hermano, hay algo más bello que la creación. Nuestro salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tenga de él memoria, que es el hombre para que te acuerde de él. La Biblia dice que la creación anuncia las obras de sus manos. No tienen excusa. Porque esto no pudo surgir de la nada. La maravillosa constitución del cuerpo humano, hermano, habla de una ingeniería, de una arquitectura, de alguien, hermano, con la sabiduría, con esa omnisapiencia.
Por eso todo lo que se está haciendo, hermano, es una imitación. Es una imitación, todo es una imitación. La computadora es una imitación del cerebro humano queriendo imitarlo. Los aviones es una imitación de las aves. Porque hay sabiduría en la creación de Dios. Entonces el escritor de Hebreo dice, miren, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, hermano, hay algunas preguntas que quiero hacerle. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Vamos a comenzar con la última pregunta. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Le vi con el micrófono. Vamos a ver. Hermano, ¿cómo nos habla Dios hoy? Yo quiero que sea un poquito más interactivo. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Dice el verso 1 que Dios ha hablado muchas veces. Le vi por aquí. Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo Dios nos habla hoy, hermana Miriam? Bueno, Dios le bendiga. Lo que yo entendí que Dios nos quiere decir es que como nuevo creyente, nuevo cristiano, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Jesucristo, ¿no? Por, ¿cómo le dicen estas cosas de la palabra de lo que están haciendo esos carnavales, esas cosas, en otra palabra? O sea que nosotros no podemos llevarnos por eso, ese tipo de cosas, sino por lo que Él nos ha enseñado. Eso es lo que tenemos que, como cristianos, tenemos que aprender de Él. Amén. Que Él nos ha repetido muchas veces y de muchas maneras. Es para que entendamos que tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra, hacerlo de ahora, no cosas que hacían antes. Amén. Seguimos. ¿De qué manera le ha hablado Dios a los seres humanos a través del tiempo? ¿De qué manera Dios le ha hablado? Vamos a ver, levantando la mano. Mira, hermana Landa, y este lado está encendido, hermano. Vamos a ver este aquí y este aquí. Muy bien. Dios bendiga. Hay otro micrófono. El Señor nos habla. Y diga su nombre. Yo soy su hermana. No, está bien, desde ahí está bien, hermana. ¿Qué dice ahí? Diga su nombre, hermana. Dios bendiga, yo soy Marilanda Montero, para el que no me conoce. El Señor nos habla a través de su palabra. Uno lee la Biblia y ahí uno aprende cómo va a hacer la cosa, y entonces ahí tenemos que obedecerle a Dios, pero es leyendo la palabra, que tenemos que hacer lo que Él nos manda. Dios me le bendiga mucho. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Seguimos con... Buenas noches, mis amados. Dios les bendiga más. Y como dice... Usted es la hermana... La hermana Manuela. Así mismo, para que vayan conociendo. Ana Lidia en mi trabajo, ya ustedes saben, para servirle soy enfermera en el Hospital Alejandro Cabral. A su orden en lo que pueda servirle. Y arepa. Gloria a Dios. Ungida. Y como dice la lectura que lleva esta noche nuestro hermano pastor, donde dice que Dios nos... Cuando yo paso y saludo a alguien y le diga Dios te bendiga, Cristo te ama, Dios está hablando. Hablando, Dios le bendiga. Amén. Muy Amén. bien, mi hermana Manuela. Seguimos por aquí. Con mi vecina por aquí, Giuseppe, aquí, mi hermana, mi vecina. Buenas noches, Dios le bendiga. El Señor también nos habla Su a través... Bueno, el guerra de Rusia Y Ucrania. también nos habla de los maltratos que nos damos unos a los otros. También nos habla de esos grandes terremotos que nos enfrentan algunos países. Esto nos indica que tenemos que buscar de Dios porque la llegada de Él está cerca. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios usa muchas maneras para hablarnos. Amén. Amén, mi hermana. Póngase de pie, Stephanie, para que desde allá, mire, desde allá no la ven, allá, ahí. Amén, mi nombre es Stephanie
Y Dios también nos habla por medio de inconversos. Dios puede usar a una persona inconversa que quizá no vaya a la iglesia, no ha hecho la confesión formal para confirmarnos una palabra. Amén. Hermano, Dios usa hasta las piedras. Hermano, en una ocasión, cuando yo tenía 15 años que me convertí al evangelio, mi papá no quería dejarme ir a la iglesia. Mi papá no quería que yo fuera cristiano. Y yo trabajaba en una ferretería y el jefe, el dueño de la ferretería, donde mi papá tenía el taller, impío, le dijo: mire, si usted le hace la vida imposible a Benny para que no vaya a la iglesia, hasta ahí usted y yo dejamos de ser amigos. Un impío, hermano, que nunca, yo creo fue en los últimos años de su vida que fue a la iglesia. Hermano, Dios puede usar hasta las piedras. Dios utiliza cualquier forma para Él hablarnos. Hermano, pero que Dios usó para detener a Balaán, hasta una burra. Hermano, pero hasta la burra vio el ángel y nosotros muchas veces nos hacemos renuentes a ver las señales que Dios está poniendo en nuestro camino para que nos volvamos a Él y hagamos su voluntad. Entonces, Dios puede usar muchas maneras. Ahora bien, tenemos la revelación suprema de Dios, que es Jesucristo. Y la revelación, la otra revelación plenaria es la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia. Amén. ¿Quiere que Dios te hable mucho? Lee mucho la Biblia. Ahora, no podemos ignorar que Dios utiliza diferentes vasos, diferentes situaciones, acontecimientos, circunstancia para hablar a nuestras vidas. Volvemos al verso 2. Dice el apóstol que escribió Hebreo: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, Mesías prometido, desde Génesis hasta Malaquías. Luego, cuando se concluyó Malaquías, hubo un silencio intertestamentario de 400 años. Sí, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías, del Antiguo Testamento. El primero del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Vamos a ver. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuánto? Siervo, entonces es santo, aleluya, gloria. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Eso como que deberían... ¿Cuánto le vi? 39, porque tú escuchaste a Jason. No, yo sé que tú la conoces. Leví está en el discipulado y Leví junto con Rachel, la hija de Ana, ellos son los que están como en competencia en buscando en la Biblia quién le encuentra primero el versículo. ¿Verdad, hermana? Ellos están buscando y encuentran de una vez el texto. Hermano, hay que familiarizarse con la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Sabe que la palabra Biblia viene del griego biblios, de donde se extrae la palabra biblioteca. Y una biblioteca se llama biblioteca porque tiene ¿qué? Muchos libros. Y la Biblia es una colección de libros. Tiene 66 libros. Si cuando una gente dice, eso fue un hombre que se inventó la Biblia, digo, pero qué ignorante realmente. La Biblia fue escrita por más de 40 personas en un lapso de tiempo de más de 2000 años. No fue que se pusieron de acuerdo y dijeron, óyeme, vamos a sentarnos, vamos a crear una Biblia para que la gente haga lo que nosotros queremos. No.
más de 40 autores, profetas, sacerdotes, agricultores, doctores, reyes, muchas personas, pescadores, escribieron la Biblia. Estos 66 libros. Hubo un silencio intertestamentario porque el último libro fue Malaquías y el primero del Nuevo Testamento fue Nuevo Testamento. Mateo. Pero Mateo está en primer lugar del Nuevo Testamento porque Mateo conecta la genealogía. Cuando usted lee Mateo, se da cuenta que conecta la genealogía de Jesús con el Antiguo Testamento. Es decir, hubo un silencio intertestamentario hasta la llegada del profeta Juan el Bautista. Jesucristo no hablaba como profeta anunciando al Mesías, sino que es el Mesías mismo hablando directamente a la humanidad. Por eso Hebreo dice, en estos postreros días nos ha hablado. Ahora Dios nos está hablando por el Hijo directamente. Nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él está hablando. Muchos profetas hablaron preparando el camino del Mesías que había de venir. Pero ahora Jesús mismo nos está hablando. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Hermano, fuera de Cristo tu vida no es plena ni satisfactoria. Puedes tener lo que tenga, pero si no tiene a Cristo, te falta todo. Te puede hacer falta cualquier cosa, pero si lo tiene a Cristo, lo tiene todo. Él es lo que tu alma necesita. El libro de los Hebreos es Dios el Padre diciéndonos acerca del Hijo. Si los hombres no pueden aprender de Dios por el Hijo, no importa lo que tú escuches, lo que tú veas, tú no vas a conocer a Dios. A Dios se conoce a través del Hijo. Amén. Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres ir al Padre, tienes que ir a Jesús. Entonces, Hebreo, verso 2, 1, 2, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y preguntamos, ¿qué contraste importante relata el escritor respecto a la manera que Dios habló en la antigüedad con la manera en que lo ha hecho en los tiempos postreros? Amén. Dios hablaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en un contraste. ¿Cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento y cómo Dios habla ahora? ¿Alguien puede decirme? Motívense. Hablaba a través de los profetas. Ahora nos habla porque la misma palabra es la palabra de Jesús. Hermano, lo que aprendemos en este pasaje sobre la naturaleza de Dios es que Dios está interesado en hablar con nosotros. Dios quiere que su voz sea escuchada en nuestros corazones. Dios quiere que escuchemos su voz. Que Dios no es un Dios silente. Dios es un Dios que le gusta hablar con nosotros. Tenemos que escuchar su voz. Por eso que en muchas ocasiones en la Biblia encontramos el pasaje que dice, si oyere hoy su voz, no endurezca tu corazón. Como decía la hermana
Manuela, Dios habla por un tratado. Dios quizás te habló a ti por un sueño. Quizás Dios puso en ti una pasión, un sentir de que tú tienes que buscarle a Él. Quizás Dios te habló a través de una circunstancia o un problema. ¿Sabe? Dios usa muchas cosas para atraer a sus hijos a Él. Hay gente que no viene a Jesús por amor y Dios tiene que traerlo por dolor. Hay gente que no entiende a la buena, que tiene que buscar de Dios y Dios dice, no, que yo te quiero en mi camino. Y Dios entonces, hermano, va a hacer que sucedan cosas en tu vida que va a tener que darte cuenta que tú necesitas a Dios. Hay gente que tiene que esperar que Dios lo lleve a una cama para convertirse. Tienen que esperar que le pase un problema para convertirse. Qué bueno que usted no ha esperado, ¿verdad? Eso. Para que cuando vengan esos problemas o situaciones, usted pueda enfrentarlo con la fe en Jesucristo. Porque usted no endureció su corazón. Porque el que es de Dios, su palabra oye. Sus ovejas escuchan su voz. Las ovejas de Dios no resisten, no le ponen resistencia a la voz de Dios. Lo que Dios le dice que hagan, lo van a hacer. Amén. Porque es como el hijo que su padre le dice, hijo, ven. Y va. A veces hay personas que Dios le habla por un sueño. A otros Dios le pone ese sentir que tienen que buscarle, A veces hay personas que Dios le habla a través de otros. Mira, hoy Dios me envió para que te dijera que tiene que buscarle. Con una llamada, con un texto que te envíen. Si oye su voz, no endurezca tu corazón. Hay personas, no sé si a usted le ha pasado, pero hay circunstancias que Dios te ha dicho, mira a fulano, ve, bendícelo. Amén. Hay personas que yo he ido caminando y lo he visto y Dios me dice, devuélvete y dale. Bendícelo. No lo conozco, no sé quién es. Pero si Dios puso en mi corazón, Dios dijo, devuélvete y ayúdalo. Y esa persona después dicen, guay, ¿cómo tú sabías que yo necesitaba eso? Digo, no sé, óyeme, no sé, pero Dios me dijo que te dijera, que bendiga, que te diera esto. Hermano, Dios habla de diferente manera. Y qué bueno es cuando usted escucha la voz de Dios y responde a su llamado. Porque si no obedece su voz, pagará por ello. Porque después, hermano, usted va a tener la pesadez. Y el que es un hijo de Dios, hermano, hasta que no haga eso que Dios le dijo que haga, mire, hermano, mire, se va a sentir inquieto. No, Señor, está bien ya, yo lo voy a hacer. Hablando de una persona que teme a Dios, de una persona que ama a Dios, que es oveja de Dios. Porque una oveja de Dios puede por una temporada ser como renuente. Señor, ¿y es verdad que tú me estás diciendo eso? Y es verdad que yo tengo que servir en la iglesia. Y es verdad que yo tengo que predicar en la iglesia. Y es verdad que yo tengo que cantar en la iglesia. Y es verdad que yo tengo que encargarme de esto en la iglesia. Señor, manda otro. Como Jonás. ¿Verdad, pastor? Así es, mi hermano Agustín. Pero qué bueno cuando uno dice, Señor, gracias, porque obedecí tu voz. Y la primera voz que usted obedeció es entregándole su vida a Jesús.
El Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no habíamos creído en Él y ahora hemos creído en Él. Escuchamos la voz del Espíritu Santo hablándonos. Tiene que servirme, tiene que buscarme. Entonces, Dios habla de muchas veces, de muchas maneras, pero la revelación suprema de Dios es Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo la encontramos en la Biblia. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que está la vida eterna. Pero es interesante que en el verso 2, la parte B, dice que Él constituyó a Jesús heredero ¿de qué? De todo. ¿Y por quién asimismo hizo qué? Aquí hay revelación muy importante para nuestras vidas. Y dice más, que Él es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, ¿por qué el escritor de Hebreo le está diciendo esto a los cristianos hebreos? Porque hay muchas personas que quieren anteponer la salvación usando cierto tipo de tradiciones que nos llevan a apegarnos a cosas que nosotros hacemos y no a Cristo. Hermano, el Evangelio es Cristo. Por eso el cristianismo es Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado de querer judaizarnos. Por eso el escritor está diciendo, miren, Jesucristo no es cualquier cosa. No es un profeta más del Antiguo Testamento. Él vino no anunciando el Mesías, Él vino como el Mesías. Y está diciendo que Jesús es heredero de todo. Si el heredero de todo es que Él es el dueño de todo. Como Mateo 11:27 Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice más, la parte B del verso 2, Él dice que Dios hizo el universo a través de Jesús. Cristo es el creador. Cuando usted lee Juan capítulo 1, el verso 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador y es el dueño. Dice más, sustancia. Si todos aquellos que quieran negar la deidad de Jesús y poner a Jesús como un profeta más, dicen no. Jesucristo es la imagen misma del Padre. En Cristo vemos al Padre. En Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le dice, verso 8, capítulo 14 de Juan, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstrame al Padre. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, verso 9, ha visto al Padre. Gloria a Dios. En Cristo
vemos al Padre. Él es la manifestación, Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús es la misma sustancia, la misma imagen de Dios. Y Él no estimó el ser igual a Dios. Hermano, que estamos en el Evangelio. Jesucristo es Dios. Y Él no estimó ser igual a Dios, diciendo, no. Vamos a mandar a otro que muere en la cruz. Él mismo tomó forma de hombre. Por eso sí, el grande, el todopoderoso, es humilde, sencillo. Cuánto no más nosotros, sus hijos. Hay gente que dice, no, yo no puedo tomar una escoba porque eso no. Yo tengo que tener servidores, seguidores. Jesucristo vino para servir, no para ser servido. No importa quién tú seas, Jesús nos enseña que usted y yo tenemos que ser servidores. Una de las características del cristiano es que si hay algún servicio que hay que hacer, ahí está el cristiano. El mismo hermano le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Tú no, Jesús. Pedro, si no te lavo, no tendrá parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solamente los pies, hasta la cabeza, lávame. Aleluya. No, pero es que esa persona se porta muy mal conmigo, yo no le voy a servir. Pero Jesús le lavó los pies a Judas Iscariote, quien esa misma noche lo iba a entregar con un beso. Y Jesús no le dijo, Judas, le voy a lavar los pies a todo el mundo menos a Judas. No, es que yo voy a hacerla, yo soy chévere, pero con la gente que me cae bien. Con la gente que no me cae bien, yo no soy chévere. No, Dios te está diciendo, amén. Si es usted que se da cuenta que alguien lo va a traicionar esa misma noche, usted le da, hermano, le trae esa cubeta de agua en la cabeza, Nos enseña, sino que también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús, esa palabra sostener, Él perdonó, Él expulsó demonios, Él calmó la furia de la naturaleza, le decía poder. Con su palabra, Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Por eso la Biblia dice que lo que nosotros creemos, también lo hablamos. Lo que tú quieres que suceda contigo, hay muchos que no les gustan que se declare cosas. Pero el hombre de Dios que tiene la fe en el Señor y la palabra de Dios, primero declara la palabra. Y eso, la palabra tiene. ¿Sabe que nosotros también como cristianos tenemos autoridad, tenemos poder? Mire, a un creyente consagrado a Dios, el diablo tiene que tenerle miedo. Un creyente consagrado a Dios. Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Porque, hermano, el que se mete con un cristiano ungido y que provoca que el cristiano abra su boca, porque el creyente es un profeta de Dios, es un hijo de Dios. ¿Recuerdan a Eliseo? A Eliseo lo relajaban por ser calvo. ¿Recuerdan en la Biblia?
a Eliseo, un grupo de muchachos decían, calvo, calvo, y burlándose del pobre Eliseo, del profeta de Dios. Y Eliseo tranquilo, pero comenzaron a decirle calvo y calvo y calvo, y Eliseo le dijo, lo maldigo en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Apareció un grupo de leones y se lo comió a todo. Eso dice la Biblia. Hermano, un hijo de Dios. Hijo de Dios tiene una cobertura espiritual poderosa sobre su vida. Usted tiene un privilegio, hermano, de ser hijo de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es un profeta de Dios, es un ungido de Dios. Ensanchamiento. Porque lo que usted declara, usted recibe. Si usted para declarando muerte, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal. La doctora que está aquí, los doctores saben, en esos días murió el periodista Adriano Tejada del periódico Diario Libre. Murió de cáncer. Y dice una compañera periodista de él, en esos días que él murió, wow, no sabía que la semana pasada era la última vez que te vi. Y me dijiste, lo voy a decir hermano, pero no una palabra muy bonita, dijo, ya me jodí. Hermano, y no pasaron los días. Y realmente, ahora, pero un creyente que recibe un diagnóstico dice, yo voy a luchar, yo voy a batallar, yo peleo eso, yo no recibo eso, yo voy a luchar, yo voy a batallar. Y el creyente muere luchando. Que la última palabra la tiene Dios. Pero hay gente que van al médico, hermano, con el resultado del estudio agachado en el sobre, que no lo han leído. No sé si usted tiene la curiosidad, pero yo lo leo antes de. Y lo busco en Google. Pero hay gente, hermano, que va tranquilito y va con ánimo. Y cuando la doctora o el doctor abre el sobre y le dice, usted tiene esto, cambia drásticamente. Y salen cabizbajo por una palabra que recibieron. Ahora, el creyente en el Señor, no importa la palabra que recibe, él dice, usted lo dice, pero la última palabra no la tiene ese papel. La última palabra la tiene mi Dios. Amén, la tiene mi Dios. Y así es que el creyente vive por fe. Yo sé que vamos a poder. Hay muchos maliciosos. Dicen, no, tú no vas a poder, tú no esto, tú no aquello. El creyente por eso cancela la palabra mentira del diablo. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Jehová cumplirá su propósito en mí. Como una sierva de Dios que echó un pleito con un evangelista porque le dijo a su hijo está perdido. Mentira. ¿Cómo mentira? Pero si yo lo vi perdido. No, me dijo ser un profeta de Dios, ser un evangelista del Señor. Mi esposo le va a servir al Señor, tiene que decirlo. Usted va y le pasa la mano por la cabeza, tú eres un profeta de Dios, tú eres un ungido de Dios. A sus hijos, usted va y le pasa la mano, tú vas a ser un profeta de Dios, un ungido de Dios. Declare la palabra sobre sus hijos, usted tiene poder, hermano, declare la palabra, declare, usted va a ser un profeta de Dios, un ungido de Dios. ¿Sabe que desde que mi esposa estaba embarazada, yo declaraba la palabra sobre mis hijos? Dime, profeta, de salud, yo le digo, Señor, recuérdate, Padre, que ellos son dedicados desde el vientre para ti. Son dedicados. Háblele a sus hijos desde pequeño. Tú eres un profeta de Dios, tú eres un ungido de Dios, tú eres un hombre. Amén. Proclámelo, porque hay muchos allá afuera, hermano, que el diablo lo usa para querer dañar a sus hijos. No lo permita.
Pelee, usted es un guerrero, una guerrera del Señor, pelee con Hebreos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesús nos limpió del pecado por el cual nos merecíamos el infierno. Por sí solo Él fue la ofrenda, el medio y el agente de nuestra salvación. Por eso Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria a Dios. Él se sentó a la diestra, es mayor que ninguna otra. Recordemos en Mateo 28:18 que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, Cristo tiene toda, dice, y en la tierra. Tu Cristo tiene poder. Por eso el verso 4 de Hebreos 1 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Del verso 1 al verso 4 encontramos varias cosas, varias descripciones que culminan en el verso 4 y con ella vamos a terminar. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Dónde están los micrófonos? Les vi la pastora. Vamos a ver. No me lo ponga, hermano. Dale para atrás. Amén, el chivo. Del verso 1 al verso 4 nos dicen varias verso 4. ¿Qué dice esos 4 pasajes que es Jesús? ¿Qué es Jesús? Vamos a ver. Hermano, ¿ustedes están conmigo? El verso 1 al verso 4. Vamos a ver. Samalí. Yamalí, pastor. Yamalí. Miren, conozcan a Yamalí. Yamalí, ponte de pie, por favor, para que los hermanos te conozcan. Allá, Buenas mira. noches. Yamalí Báez por acá, entre otras cosas. Amén. Jesús es heredero y creador. Gracias, Yamalí. Ahora sí. Estoy Buenas noches. con Génesis. Dios le bendiga, Génesis. Mire, y es Génesis. Ya, lo que han hablado ya no van a hablar. Nos dice que Jesús es el dueño del universo. Jesús es el dueño del universo porque Él es el ¿qué? El creador y el heredero de todas las cosas. ¿Quién más por aquí? Aquí Él es revelador. Póngase de pie, mi hermana. Él es revelador también. Amén. Él es la reveladora. Ella es Génesis. Sí. Por aquí. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más es Jesús? Hermano. Hermano, preséntense que hay muchas personas que se han quejado de que no conocen a muchos de aquí. Entonces yo quiero que usted diga su... ¿Quién más por aquí, pastora? De este lado. No, Manuela ya habló. También Carmen habló. ¿Alguien más que no haya hablado? Albalanda. Y Carmen, ahí, Carmen Suero. Y Francis. Francis ahí cantó mucho ahorita. Mi nombre es todo en nuestra vida. Amén. Es un Dios de poder, un Dios maravilloso. ¿Cómo decirle? Lo que tenemos es que vivir bajo su obediencia, porque es el único que tiene el poder, y vivir de acuerdo como Él le agrada, ser humilde. Amén. Muchas gracias. Ya que estamos cerca, amén. Déjame aprovecharme. Es el que nos da todo. Amén. Aquí dice bien. la palabra que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y ¿se me olvidó el término? La imagen misma de su sustancia, exactamente. Amén. ¿Qué más, mi hermana? Diga su nombre, mi hermano. Francis Ogando. Mi nombre es Patricia y Dios es misericordioso y tenemos siempre que estar en gloria con Él. Muchas gracias. Amén. Vamos a concluir las jóvenes y los jóvenes. Miriam le tocó 2 veces. Si la gente quiere hablar, pastor. Mi nombre eso es está bueno. Miriam Suero. Ya todos me conocen, la cabecita blanca.
Dios es el purificador de nuestros pecados. Amén. Ahí está el purificador de nuestros pecados. Amén. Hermano, recuerden, el texto lo dice, el verso 3, está la clave. Verso 3, Él es la purificación de nuestros pecados. ¿Qué más? Vamos a ver, terminamos con quién allá. Amén. Bueno, ya usted lo ven ahí, hermano. Amén. Dígalo, mi hermana. Dios le bendiga. Mi nombre es Valeria Familia Caro. Dios es nuestro Salvador. Amén, Valeria. Ahí usted lo tiene ya, hermano. Concluimos. Jesús mismo. Ana. Dios le bendiga. Ana Irma es superior a los ángeles. Amén. Nadie lo había dicho, esa parte que está en el verso 4. Superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Gracias por su participación. Queremos los miércoles también hacerlo un poquito más interactivo. Y también es una oportunidad, los cultos los domingos no podemos hacerlo, ni los sábados. Pero los miércoles también usted se puede presentar y así le conocemos y así nos vamos interactuando un poquito más. Los hermanos, porque a veces los hermanos que están en este bloque salen por aquí, juntos salen por allá y a veces no nos vemos todos. Y es importante, mis amados, porque usted es parte de esta iglesia. Y sepa que usted tiene una familia de la fe que ora por usted y que quiere lo mejor para usted. Amén. Cristo es el heredero, es el creador, es la suprema revelación. Amén. Superior que todo. Nos llena en todo. Por eso Jesucristo es lo que nosotros necesitamos. Y gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar pidiéndole al Señor que siempre se revele en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Jesucristo, tu revelación suprema. Ayúdanos cada día más a ser como Cristo, a confiar en la palabra de su poder. Gracias porque en ti hay perdón, porque en ti hay victoria.